Hace varios siglos, 3 grupos habitaron lo que hoy es Ruanda. Los pigmeos Tua apenas representaban el 1% de la población. Los Hutus, mayoritarios, superaban en número a los Tutsi. Por cada Tutsi había 8 Hutus. Ambos se diferenciaban por clase y clan, no por etnias. En general los Hutus eran buenos agricultores, los Tutsis eran pastores. Los beneficios que aportó el ganado condujo a los Tutsis hacia el poder político. Pero en la Ruanda precolonial los límites entre clases no estaban definidos. Hablamos de una población en la que la inmensa mayoría procede de Hutus y Tutsis. Cualquier Hutu que conseguía prosperar podía abandonar su condición de Hutu y convertirse en Tutsi mediante un ritual. Los europeos que llegaron a África en el siglo XIX nublaron aún más estas líneas de identidad. Los misioneros belgas y los líderes tutsis colaboraron para establecer las nociones de la aristocracia de los tutsis. A los hutus se les negó la participación en el gobierno, la educación superior y se les sometió a trabajos forzados. La división étnica se hizo institucional. A finales de los años 30 se erradicó cualquier confusión étnica. Cada ruandés tenía una tarjeta identificativa que contenía el nombre y el origen étnico. Las tarjetas eran como carnés de identidad de los apartheid. Eran una herramienta de control social, el aparato del Estado colonial, el mecanismo de opresión de los hutus. En los años 50, la élite de los tutsis reclamó la independencia de Ruanda, pero el resentimiento acumulado de los hutus hacia el establecimiento de los tutsis y el apoyo que recibían de los belgas llegó a su límite. Fue casi un movimiento de los derechos civiles que pronto se convirtió en un movimiento revolucionario, que identificó a los tutsis y al colonialismo como dos males de los que tenían que deshacerse. En 1959 y 1960 la tensión social estalló y dio lugar a una revolución. Los belgas convocaron elecciones y el resultado fue de una mayoría aplastante de los hutus. Se desencadenó una reacción violenta contra los tutsis. Esta fue la condena para un sistema injusto. Los oprimidos pasaron a ser los opresores. Los tutsis, tras el poder de la aristocracia, ahora eran minoría y eran perseguidos. A lo largo de la siguiente década murieron más de 20.000 tutsis. Cada vez emigraban más tutsis a los países vecinos. En 1973, el comandante del ejército hutu, Juvenal Habyarimana, se hizo con el poder en un golpe sangriento. El nuevo presidente ofreció seguridad a los tutsis que quedaban en el país, pero no consiguió una solución efectiva para los disturbios que se tramaban en las fronteras de Ruanda. En los años 80, Ruanda estaba cambiando. La hambruna y la crisis económica devastaron el país. Debido a la superpoblación, el presidente Habyarimana cerró las fronteras de Ruanda a los tutsis exiliados que querían volver a casa. Se estima que el resultado fue de 700.000 refugiados en los países vecinos. En 1986, Uganda acogió a los tutsis en sus ciudades, pero después de una protesta pública, se retractó 4 años más tarde. Apátridas, el ejército rebelde de los tutsis y la RPF decidieron luchar para volver a casa. El 1 de octubre de 1990 invadieron Ruanda. Estalló una guerra civil en la pequeña nación. Se acusó a la RPF de arremeter contra hutus inocentes, pero la lucha fue brutal por ambas partes. Los ataques de la RPF hicieron que aumentase el odio de los hutus hacia los ciudadanos tutsis. Muy pronto se consideró enemigo común no solo al ejército invasor, sino a todo hombre, mujer y niño tutsi que quedara en Ruanda. La radio RTLM, apoyada por los extremistas, se convirtió en la voz de un odio intenso. Se deshumanizó al enemigo, al que llamaban serpiente o cucaracha. La emisora de radio era un medio ideal para la propaganda. Al principio emitieron música rock con el fin de atraer a oyentes. La voz de la radio era casi la del mismo Dios, porque solo disponían de este medio de comunicación. Los mandatos extremistas de los hutus desarrollaron una solución final para el problema de los tutsis. Además de recurrir a milicias y soldados del gobierno, idearon planes para movilizar a los ciudadanos tutsis. Los civiles podrían atacar a los tutsis en pueblos y ciudades vecinos. La noche del 6 de abril de 1994, el avión en el que viajaban el presidente Habyarimana y el presidente de Burundi fue derribado en las inmediaciones del aeropuerto de Kigali, en Ruanda.
A la mañana siguiente, Radio RTLM acusó a la RPF del asesinato del presidente, una acusación que ese día negaron. Poco importa quién fuese el culpable, los líderes de las fuerzas Hutu sacaron partido del crimen. La puesta en marcha de la solución final era inminente. Se insistió a los ciudadanos hutus para que se unieran a la lucha. Después de enterarnos de que el avión se había estrellado, dijeron que eso lo confirmaba todo. Habían matado al presidente. Había que hacer algo o nos matarían a todos. Se repartieron machetes y armas de fuego entre los hutus. Miles de tutsis asolados por el terror intentaron huir de la capital, pero fueron retenidos. Establecieron controles en las carreteras, a veces a 100 metros de distancia, en los que se situaban la milicia, varios militares y algunos ciudadanos que se unieron porque muchos jóvenes no tenían derecho a votar y allí se divertían. Había alcohol y drogas. Nos encontramos allí, rodeados, sin sitio donde ir. Esperábamos lo que Dios tuviese planeado para nosotros. Los que eran detenidos en los controles tenían que mostrar sus tarjetas identificativas. La medida colonial de presión se había convertido en la sentencia de muerte para los tutsis. Si era tutsi, lo apartarían a un lado. Normalmente no los mataban en el acto porque los machetes les cansaban. Les darían patadas y los dejarían en letrinas o en la cuneta hasta que muriesen, apilados durante días. La voz siempre presente de Radio RTLM echaba más leña al fuego. El llamamiento a las armas se difundió por toda la nación. Los tutsis estaban al acecho en cada esquina del país. En 2 semanas de genocidio murieron al menos 200.000 personas.